Hola amigos, el día de hoy vamos a visitar el Jardín Botánico de la UNAM, que es considerado como un museo vivo debido a la gran cantidad de ejemplares de plantas que posee. Este recinto está ubicado en el campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este espacio forma parte de la REPSA. Recordemos que la REPSA es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que tiene como objetivo resguardar el ecosistema que está aquí, llamado matorral xerófilo de palo loco, que se formó después de la última erupción del volcán Xitle hace 2000 años aproximadamente. Una vez que hemos entrado al jardín botánico, nos dirigimos al mapa principal. Aquí podemos observar todas las regiones que lo forman. Y miren, apenas entramos y ya estamos viendo una ardilla. Se acaba de convertir en la estrella del video y ni cuenta se ha dado. La primera región a la que nos estamos dirigiendo se le conoce como plantas ornamentales. Estas plantas no son un tipo específico o una familia concreta. Puede ser cualquier planta que se cultive con el propósito de embellecer o hacer más estético un lugar o espacio determinado. Además de resultar agradables a la vista, pueden aportar otros beneficios. Por ejemplo, muchas de ellas tienen la capacidad de mejorar el aire que respiramos, filtrando sustancias indeseadas. También aportan un agradable aroma con sus flores y hojas. Y en jardines y terrazas, muchas flores atraen a insectos polinizadores. De hecho, muchas de estas plantas son utilizadas para crear jardines polinizadores. ¿Pero qué es un jardín polinizador? Ya lo habíamos mencionado cuando fuimos a visitar Xochimilco, pero para aquellos que no lo sepan, un jardín polinizador es un espacio que puede ser público o privado, en el que se colocan plantas. De preferencia deben ser nativas de la región, que proveen alimento, refugio, agua y espacio a los polinizadores. Estas plantas los atraen. Ahora, ¿qué son los polinizadores? Son animales que transportan el polen de una flor a otra, ayudando a que se reproduzcan. Estos pueden ser abejas, avispas, hormigas, murciélagos, colibríes, mariposas, polillas, escarabajos y muchísimos otros más. El objetivo de estos jardines es que filtren los gases que existen debido al cambio climático. De igual forma, son áreas que ayudan a regular la temperatura al reducir el calor. También el suelo ayuda a retener y filtrar el agua, previniendo inundaciones. Gracias a los polinizadores, que se llevan el polen a otros sitios, estos jardines pueden crecer cada vez más e incluso también pueden ayudar en la reproducción de plantas de las cuales se obtienen los alimentos que nosotros consumimos. En México, 115 de las 130 especies cuyo fruto o semillas son comestibles dependen de los polinizadores. Algunos de ellos son chile, mango, manzana, frijol, jitomate, calabaza, café, entre otros. Las plantas que vemos aquí atraen a un polinizador llamado mosquero, que es una ave insectívora que vive en América Central. Volviendo a esta sección que estamos visitando, muchas de las plantas ornamentales que están aquí son utilizadas para construir esos jardines polinizadores. Todas las piedras que vemos sobre las cuales están las plantas son restos del magma ya enfriado que expulsó el volcán Xitle en su última erupción. También en esta región, algunas de las plantas son dalias silvestres, nada más que como yo fui en invierno, pues muchas de ellas todavía no habían florecido. En este video decidí dejar algunos fragmentos con sonido. Por ejemplo, el sonido que producen mis pisadas al ir caminando por el pasto seco. Esto más que nada porque hay algunas personas que les relaja este tipo de sonidos.
Existe una gran variedad de plantas ornamentales. Es imposible decir qué tipo de plantas son consideradas como ornamentales, pero básicamente las más utilizadas son árboles, arbustos, algunos tipos de céspedes, plantas anuales, es decir, que su ciclo de vida dura solamente un año, las palmeras, los helechos, las trepadoras, que son capaces de crecer en todo tipo de superficies, como los muros, las paredes, las fachadas, los árboles, estructuras, entre muchas otras cosas. Las plantas acuáticas, sobre todo para los acuarios o los estanques, entre muchas otras. Ahora nos dirigimos a la región de plantas áridas y semiáridas. Esas plantas alargadas corresponden a la colección de yuccas, que son plantas que llegan a crecer hasta 10 metros, y las plantas pequeñas con hojas puntiagudas son dacilirios. Se caracterizan por presentar hojas muy delgadas y largas que están agrupadas en un tronco que generalmente es corto. Detrás de las yuccas y dacilirios tenemos una colección de cactáceas. Es una colección nacional porque presenta ejemplares de distintas partes de la República Mexicana. Las cactáceas son plantas que crecen en zonas donde existe escasez de agua, pero algunas también se encuentran en climas cálidos y húmedos. Se caracterizan porque su cuerpo está formado de un tallo que está muy engrosado, debido a que los tejidos de almacenamiento están muy desarrollados. Muchas de ellas están cubiertas principalmente por espinas. Además, en la punta de estos llegan a tener flores. Las cactáceas son muy importantes en los ecosistemas secos, ya que dan protección a grandes cantidades de especies. Muchas aves, reptiles y mamíferos utilizan las ramas, troncos y raíces para hacer sus nidos y madrigueras. Las coloridas flores que produce alimentan a gran diversidad de insectos, aves y murciélagos. Protegen al suelo contra la erosión y captan el agua y la humedad. Las más conocidas son los cactus y los nopales. Aquí en México existen 120 especies de nopales que han sido utilizados como alimento desde la llegada de los humanos al continente americano. Los cactus almacenan el agua en sus tallos. Para eso abren sus pequeñas y muy pegadas hojas para que el agua entre a toda la planta. Esto lo hacen únicamente durante la noche. Las hojas son tan pequeñas que terminan siendo espinas. En total, 669 especies de cactáceas habitan aquí en México, y en el mundo existen alrededor de 1400. Esta es una de las zonas más grandes del jardín botánico, ya que recordemos que el ecosistema que existe aquí, el matorral xerófilo de Palo Loco, es un clima seco. Entonces, en esta región, muchas de las plantas también son nativas de este ecosistema. Más adelante tenemos la colección nacional de nopales, que como su nombre lo indica, tiene distintos ejemplares provenientes de varias partes del país. El nopal es muy conocido, sin embargo, pues vamos a hablar un poquito de él. Es una planta que también pertenece a las cactáceas. Es nativa de México e incluso forma parte del escudo nacional. Son plantas carnosas, cuyos tallos son planos, de color verde medio y provisto de dos clases de espinas, unas que son muy largas y duras y otras que son cortas y finas. Solamente una vez al año florecen, y las flores, que se forman en la parte superior de los tallos, tienen forma de corona y de distintos colores. El fruto es una baya ovalada con una cáscara gruesa y espinosa, pero su pulpa es carnosa.
A estos frutos se les conoce principalmente como tunas y muchas de ellas son comestibles. El nopal tiene muchos beneficios, es rico en fibra y vitaminas como la vitamina A, C, K, B2 y B6, así como minerales como calcio, magnesio, potasio, hierro y cobre. También es muy hidratante y bajo en calorías. Lo que antes me gustaba del jardín botánico es que como estaba conectado con la REPSA, podías meterte entre pequeños pasillos para explorar más el territorio. Sin embargo, muchos de los accesos ya son restringidos, por lo que ya no se puede explorar tan detalladamente como antes. Por ejemplo, en una ocasión, cuando todavía se podía acceder a la REPSA a partir del jardín botánico, me metí a un sendero y a lo lejos, junto con un amigo, vimos una víbora de cascabel, pero era grande. La vimos, no sé, a lo mejor 5 o 10 metros más adelante, y yo creo que nos percibió, porque en cuanto llegamos y nos detuvimos para observarla, estaba distante, entonces estábamos seguros. La víbora se escondió entre una de las piedras. Y es normal que en este tipo de terrenos haya víboras, ya que estas acostumbran a estar en suelos terrenosos que estén compuestos de mucha piedra, como los que estamos observando aquí. Sin embargo, específicamente en esta región de la Reserva Ecológica del Jardín Botánico, como hay mucha gente que asiste a visitarlo constantemente, pues los animales no se acercan. También en una ocasión que ya era tarde, también llegamos a ver un conejo. Entonces era lo padre antes de meterse a explorar por los senderos, que podías encontrarte con todo tipo de animales. Incluso también en otra ocasión llegué a ver una lagartija enorme que su lomo parecía de colores. Era tan grande que daba la impresión de que era una iguana. Y en este video sí se las quería mostrar, pero también el acceso ya fue restringido a esa zona. Otra cosa interesante del jardín botánico es que existen diversos manantiales o diversas fuentes. Y como están escondidos, es interesante ver en dónde los encontramos. Según yo, sí logré encontrar todos ellos, pero no sé si todavía me falten algunos más. Y se los comento porque al menos en esta sección yo estaba buscando uno de los primeros manantiales, y aunque ya había visitado el sitio, de todos modos me perdí y no lo encontraba. En lo que estamos perdidos y en lo que encontramos una de las primeras cascadas, les voy a hablar un poco más acerca del jardín botánico. Este forma parte del Instituto de Biología de la UNAM. Fue fundado en 1959 por los botánicos Faustino Miranda y Manuel Ruiz Oronoz, con el apoyo de Efrén del Pozo, que es un fisiólogo médico que en ese entonces fungía como secretario de la UNAM. Fue inaugurado el 8 de febrero de 1961, pero se integró hasta 1965 al Instituto de Biología. La visión inicial fue desarrollar colecciones con énfasis en plantas raras o endémicas de las zonas tropicales y áridas del país, y en grupos taxonómicos como los agaves, eso los veremos más adelante, las yucas, las cactáceas y las orquídeas. Las orquídeas las veremos más adelante, pero no tan detalladamente, ya que estaban adentro de un invernadero al cual no se puede acceder. Sin embargo, durante 60 años se fueron desarrollando otras colecciones, como las de las plantas acuáticas, el arboretum, las crasuláceas, a las cuales acabamos de llegar, las dalias silvestres. Bueno, las dalias silvestres, esas están ubicadas también en la parte de las plantas ornamentales. Nada más que, como les había comentado, en este momento no vimos casi ninguna debido a que no habían florecido, ya que lo visitamos todavía en la estación de invierno. Y bueno, después de mucho encontramos estas escaleras que nos conducen al camino al que queremos llegar. Entonces, después de mucho encontramos el camino. Si observamos, las piedras están dividiendo este camino en pequeñas zonas donde hay pequeñas plantas. Ahorita no se ven bien,
pero las vamos a ver a detalle. Todas esas plantas forman parte de la colección de las Crasuláceas. Y finalmente encontramos la primer cascada. Nada más que en aquella ocasión estaba apagada. Hay ocasiones en las que está encendida y se ve como el agua cae desde la parte de arriba de las piedras hasta el pozo que tiene. Las Crasuláceas son plantas nativas del hemisferio norte y del sur de África, que se encuentran en climas secos con altas temperaturas. Se caracterizan por tener hojas gruesas con una apariencia bastante peculiar. En las hojas es donde almacenan el agua. Las más comunes, que seguramente habrán visto, son las suculentas. Estas plantas requieren pocos cuidados, por eso es que son muy populares en cualquier lugar. Yo recuerdo que sí había grabado las suculentas, pero ahorita que estuve revisando el video no las encontré. Para que no se queden nada más con la información sin conocer visualmente la planta, les voy a mostrar una imagen de una suculenta. Pero bueno, esta imagen pues no es del jardín, es una imagen que acabo de agregar. Seguro ya habían visto este tipo de plantas, pero no sabían que se llamaban así. Vean su hoja, es muy pequeña, en algunos casos es colorida, pero además es gruesa. Y eso se debe a que en las hojas es donde almacena el agua para poder soportar las altas temperaturas. El tamaño de estas plantas es relativamente pequeño. Y bueno, ya que recorrimos esta región de las Crasuláceas, nos regresamos a donde encontramos la colección de nopales para continuar con nuestro recorrido. Y bueno, aquí voy a cortar el video para que no se burlen de que ya estaba perdido. Y bueno, después de un largo recorrido, finalmente hemos llegado a la colección de nopales. Y a partir de aquí vamos a buscar otro estanque, ya que nos dirigimos a otra zona del jardín botánico. Nos dirigimos a la sección de plantas acuáticas, pero en lo que llegamos vamos a seguir recorriendo la sección de las cactáceas. Y ahí, al fondo, se puede ver el letrero del estanque. Este cuerpo de agua es tan relajante que una vez que llegas, dan ganas de quedarte aquí y recostarte para relajarte. Antes en este estanque había tortugas, pero esa vez que fui no vi ninguna. Sin embargo, lo que me llamó la atención es que ahora vi patos y anteriormente no había visto estas aves. Este estanque está aquí para que pueda tener ejemplares de algunas plantas acuáticas. En conclusión, hemos llegado a una nueva zona del jardín botánico,
la sección de plantas acuáticas. En esta colección se pretenden albergar todas las plantas de la cuenca del Valle de México. Aunque este es el estanque principal, existen otros 18 estanques a lo largo de todo el jardín. Les digo que no he encontrado todos, y sobre estos están 35 especies de 19 familias botánicas. Su presencia es fundamental en el equilibrio y desarrollo de la vida. Purifican el dióxido de carbono en el agua, aportando oxígeno, el cual es aprovechado por animales acuáticos. Actúan como bombas que ponen en circulación minerales y sustancias orgánicas en el medio acuático. Estabilizan el suelo o sedimento evitando la erosión. Son usadas como zonas de anidación por aves y peces. Ofrecen protección y alimento a insectos, peces y aves. Continuamos avanzando a través de los senderos de plantas que habitan en climas áridos y vamos a encontrar otros estanques. Los siguientes estanques son más fáciles de encontrar, a diferencia del primero que sí tardamos bastante. Vemos cómo a nuestros alrededores continúan existiendo plantas de clima seco. Observamos que a los costados siguen habiendo yucas, nopales, cactus, dacilirios, todas las plantas que hasta el momento ya hemos conocido. Y finalmente, sin haber recorrido mucho, hemos encontrado otro de los estanques. Nada más que creo que no se ve bien aquí, entonces hay que bajar. Frente a nosotros tenemos un maguey, que pertenece al grupo de plantas agaváceas. Más adelante visitaremos una sección dedicada a ellos. Y finalmente llegamos a los estanques. Observamos que también tienen algunas plantas acuáticas, principalmente el lirio, que es una de las plantas más conocidas. Cualquier planta acuática que tenga flores se les da el nombre de nenúfares. Incluso también se les aplica el término de loto. De ahí proviene la típica frase flor de loto. Se refiere a la flor que producen este tipo de plantas. Del otro lado también tenemos un estanque. De hecho, a mí me gusta mucho esta sección porque tiene un camino de piedra que está en medio de dos estanques. Y entonces, como niño chiquito, yo me lo imagino como un camino de difícil acceso al que hay que cruzar con cuidado, si no podemos caernos a los cuerpos de agua. Obviamente estos cuerpos no están profundos, pero pues es divertido imaginarse eso.
Una vez que visitamos estos lugares, nos regresamos al camino principal para continuar recorriendo otras secciones. Ahora nos vamos a dirigir a la siguiente sección, que es la colección nacional de agaváceas. Sin embargo, ahorita solo vamos de paso a esta sección, ya que nuestro objetivo es llegar a otra que se llama Jardín del Desierto Doctora Elia Bravo. Ya después veremos más a detalle la sección de las agaváceas. Al ir caminando, estamos empezando a ver vegetación del desierto. Observamos que hay nopales, aquí observamos cactus, más al fondo hay algunas yucas, entre muchas otras plantas. Eso es porque ya entramos al jardín del desierto. La colección de esta zona fue creada en 1989 como tributo a Elia Bravo Gis. Fue una incansable universitaria, investigadora y maestra, forjadora de estudios botánicos sobre flora, especialmente de cactáceas en México, así como fundadora de este jardín botánico. Está integrada por más de 90 especies de ambientes áridos y semiáridos de México. La doctora Elia Bravo Gis fue un pilar de la botánica mexicana del siglo XX. La botánica es una rama de la biología que estudia todo lo relacionado a las plantas. Ella estudió en la Facultad de Medicina y de Altos Estudios para convertirse en 1927 en la primera bióloga graduada en México. Y en esta parte también hay unos estanques. Les voy a contar una experiencia. La primera vez que vine al jardín botánico, sí llegué a estos estanques, pero no podía salir. O sea, giraba y volvía a llegar al mismo sitio. Me iba a la izquierda y volvía a llegar al mismo sitio. Luego giraba a la derecha y otra vez volvía a llegar al mismo sitio. Total que no encontraba la salida. Y después de mucho, logré encontrarla. En este caso observamos que los estanques sí están encendidos, entonces se puede escuchar el agua cayendo. Ahorita vemos a detalle los estanques, nada más me estoy dirigiendo hasta el fondo para que a partir de ahí empecemos a verlos hacia la izquierda, para que los veamos más a detalle. También les cuento una anécdota de cuando yo era pequeño. Cuando tenía como 5 o 6 años, a mí me gustaba mucho ver los árboles y buscar los nidos. Y cada que veía uno de estos nidos, me emocionaba mucho. ¿Por qué? Porque se me hacía curioso cómo los pájaros, con ramas y hojas, formaban ese pequeño círculo que tenía todas esas ramas y todas esas hojas entrelazadas. No sé, se me hacía muy curioso y me gustaba ver eso. O sea, lo veía como mágico, que todos los pájaros y todas las aves pudieran hacer esas estructuras de sus nidos. Observamos que en este estanque tenemos más plantas acuáticas.
También de pequeño me gustaba ver cómo las plantas de maíz iban creciendo. Se me hacía sorprendente cómo cuando una semilla de un elote la plantábamos en la tierra, poco a poco la planta empezaba a crecer. Y también me sorprendía ver cómo poco a poco las hojas empezaban a nacer enrolladas, se iban desenrollando y después el elote poco a poco se iba formando desde que era una cosita muy pequeña hasta que cada vez adquiría su tamaño más grande. Ese tipo de cosas me gustaban mucho cuando estaba pequeño. De hecho, cuando iba en el jardín de niños, ahí había unas pequeñas hortalizas. Entonces sembraron una planta de calabaza. Y a mí me llamó mucho la atención ver cómo el fruto, la calabaza, poco a poco iba creciendo. Me llamó tanto la atención que cuando la calabaza ya estaba un poquito madura, la corté y la guardé en la bolsa de mi pantalón. Y ese día no sé si fue mala suerte o quién sabe, pero primero yo llevé el pantalón normal de la escuela cuando debíamos haber llevado pants. Entonces, a la hora de educación física, pues como yo no llevaba pants, me pasaron enfrente de todos. Me pasaron a mí junto con otros 2 compañeros. Y de repente nos pusieron de ejercicio a hacer unos brincos. Y entonces cuando empecé a brincar, la calabaza salió de mi pantalón. Y me descubrieron también que me la había llevado. O sea, todavía de que me habían castigado por no llevar el uniforme correcto de la escuela, me llamaron la atención porque me había llevado esa calabaza. Y bueno, ahora vamos de regreso al camino principal para llegar a la sección de las agaváceas. Y aquí está la placa del jardín. También entramos por aquí hace un momento y a lo mejor algunos la llegaron a ver, pero como no se veía detalle, pues no me detuve. Si continuamos derecho, vamos a llegar a la placa de las agaváceas, la que vimos hace un momento, pero nosotros vamos a irnos a la izquierda para empezar el recorrido en esta zona. Y aquí vemos las primeras agaváceas o agaves. Este nombre de agaváceas proviene de agave. ¿Pero qué es un agave? Ya los hemos visto, nada más que no sabíamos que se llaman así. En realidad, los agaves son los magueyes. Y ahora, ¿qué es un maguey? Un maguey, como los que estamos viendo, es una planta compuesta de pencas verdes y espinas. Estos crecen en planicies, montañas, acantilados, dunas costeras o picos montañosos. Están presentes en zonas tropicales, subtropicales y templadas. Vemos que en esta sección hay tanto plantas agaváceas como cactáceas. Ahora, muchas personas a estas plantas les dicen agaves, otras les dicen magueyes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? La respuesta es, ¿son lo mismo? Sí y no. ¿A qué me refiero con eso? En realidad, agaves y magueyes se refieren a las mismas plantas, pero la diferencia es muy sutil. Primero, a este tipo de plantas, dependiendo de la zona, se le nombraba de diferentes formas. Cuando los primeros conquistadores llegaron al continente americano, decidieron llamarlas magueyes. Eso ocurrió en 1500 y tantos. Pero en 1756, el botánico Carlos Linneo utilizó la palabra agave para referirse a este tipo de plantas ya con un término científico. En otras palabras, un maguey y un agave se refieren a la misma planta. La única diferencia es que maguey es un nombre tradicional y agave es un nombre científico. Aquí vemos que hay más agaves o magueyes, como les quieran decir. La primera vez que vine al jardín botánico, no sé ni cómo le hice, pero llegué a este camino. Ya después lo recorrí todo y me di cuenta que este camino se encuentra en la parte trasera de todo el jardín botánico. Regresamos por el camino de los magueyes.
En América hay 210 especies de agave y de todas esas, 159 están en México. De esta planta se obtienen bebidas como el pulque y el tequila, pero eso ya lo dejaremos para otra ocasión, cuando visitemos el Museo del Pulque. Y llegamos al camino principal. Déjenles cuento una anécdota de ese punto. Ahí hay unas escaleras de piedra, entonces creo que se podía subir a ellas hace tiempo. Sin embargo, ahorita el acceso está bloqueado. Cuando vine a visitar este lugar, no tenía ningún letrero de que el acceso estaba bloqueado. Yo pensé que se podía subir, entonces me subí y hasta en la parte de arriba encontré un estanque y vi unos animales que estaban nadando en el agua. Cuando me acerqué para ver qué tipo de animales eran, de repente desde abajo me llamaron la atención. Me dijeron que no se podía acceder, pero pues es que no había ninguna indicación y entonces ya no pude ver qué tipo de animales era. Y una vez que estamos en el camino principal, nos dirigimos a la siguiente sección, que corresponde al jardín de plantas medicinales. En esta colección hay una gran cantidad de especies. Son plantas provenientes de la selva, bosque y desierto prehispánico. Como su nombre lo indica, muchas de ellas son utilizadas para aliviar malestares del cuerpo y además se caracterizan porque tienen un aroma particular. La primer planta que tenemos es lantana, utilizada para el reumatismo, sordera, epilepsia, calambres, erupciones en la piel, úlceras, tumores y piquetes de insectos. A un costado tenemos muicle, que se emplea para la anemia. La planta que tenemos aquí se llama doradilla. Es utilizada como diurético, es decir, para producir más orina. Este es un ejemplar de cedrón que sirve para trastornos digestivos como diarrea, indigestión, náuseas, vómitos, entre otros. En este espacio tenemos algunos de los colibríes que suelen avistarse en esta zona. Este es un ejemplar de sangre de drago que es utilizada para facilitar la cicatrización. La siguiente planta es conocida como chaya. Sorprendentemente, si una rama de esta planta la siembran, pega al instante en la tierra y empieza a crecer como una planta nueva. Es utilizada como té para el estrés. Esta es espinosilla, que sirve para dolor de cabeza y enfermedades respiratorias. A un costado tenemos arrendera, que es utilizada para el tratamiento de heridas y fracturas. El epazote sirve para problemas gastrointestinales, nada más que aquí como está seco no se alcanza a ver bien. El romerillo es utilizado para problemas menstruales y expectorante en afecciones catarrales y también como diurético digestivo. Esta planta es floripondio, usada para el tratamiento de inflamaciones, infecciones, heridas y dolores. La lentejilla es utilizada por sus propiedades antiinflamatorias e inhibidoras del dolor de estómago. Esta planta es albahaca. Es una hierba aromática que sirve para malestares estomacales y calmar nervios. Esta planta es toloache, que es utilizado como desinflamatorio, como tratamiento del asma bronquial y contra el reumatismo.
El árnica es usada como desinflamatorio. El mirto sirve para aliviar el dolor, tratamiento de algunas infecciones, afecciones estomacales, de vías respiratorias o contra el insomnio y ansiedad. El hinojo sirve para facilitar la expulsión de gases del sistema digestivo. La lavanda es una de las flores más conocidas por su fragancia. Es utilizada para aliviar el estrés, para la relajación y ayuda a cicatrizar pequeñas heridas. La siempre viva ayuda a curar faringitis, calmar dolores, sanar úlceras de estómago y bajar la fiebre. La sábila es usada como cicatrizante, calmante, humectante y regeneradora de piel. Posee propiedades antiinflamatorias y reduce problemas de acné. También favorece la digestión. La mercadela es utilizada para calmar dolor de garganta, así como desinflamar el estómago si se sufre de gastritis, úlcera o vómitos. La manzanilla es utilizada como calmante y antiséptico. Ayuda a desinflamar las vías respiratorias. La hediondilla se utiliza para lavar heridas, aliviar picazón y contra las quemaduras. Aquí tenemos más plantas de floripondio. La borraja sirve para combatir el sobrepeso. El orégano es utilizado para enfermedades respiratorias, problemas digestivos, cólicos, dolores de cabeza, reumatismo y desórdenes relacionados con procesos de inflamación. El ámbar es utilizado para combatir tics nerviosos, dolores de cabeza, enfermedades articulares y activa la circulación. Además alivia el estrés y la depresión. Este es un árbol de granada que sirve para purificar la sangre y aumentar el flujo sanguíneo. Además ayuda a mantener el colesterol a raya. El pericón sirve para combatir trastornos digestivos, como falta de apetito, gases, dolores estomacales, etc. La calahuala es utilizada para afecciones pulmonares crónicas, catarros bronquiales, tos, malestares gástricos, cólicos y fiebre. La flor de Nochebuena es utilizada para afecciones respiratorias como anginas o tos, paperas y afecciones del corazón. Si se han dado cuenta, en cada sección hay un estanque y aquí tenemos el estanque de esta sección. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. La planta llantén es usada como antiséptico, antibiótico, cicatrizante, antiinflamatorio, calmante y antihemorrágico. Aquí tenemos otro floripondio.
Aquí tenemos cempasúchil, que ya está seca por la temporada, pero se usa en padecimientos digestivos, fiebre e incluso enfermedades respiratorias como la tos. La planta diente de perro es más utilizada como planta ornamental y decorativa. El plumajillo es utilizado contra dolores menstruales y el tratamiento de trastornos digestivos y diarreas. La consuelda es utilizada como antiinflamatorio. Hierbagolpe se usa para dolores de estómago, de anginas, garganta, musculares y dolores de corazón. La tlanchana es utilizada para golpes y heridas. La hoja santa disminuye la fiebre e inflamación en riñones, calma dolores de estómago, evita indigestión, estreñimiento, diarreas y problemas respiratorios. Y bueno, hay una gran cantidad de plantas, no pude mencionar todas, les recomiendo que las examinen más detalladamente. A continuación nos dirigimos directamente al estanque. Ahorita que lleguemos ya no voy a decir nada para que puedan escuchar el agua. Sin embargo, les quiero comentar que antes en este sitio había muchas tortugas e incluso había peces grandes, pero en esta ocasión que volví a ir ya no los vi. Les voy a enseñar una fotografía de cómo se veía el estanque cuando tenía peces. Así era como se veía en el 2013 cuando tenía peces. Y tenía bastantes, no solamente eran uno o dos. Después de recorrer el jardín de plantas medicinales, llegamos a otra sección, que se le conoce como jardín ecológico. Esta colección cambia con las estaciones, presenta exhibiciones con temas ambientales, culturales o paisajísticos. Se muestran acciones de manejo sustentable, como reducir las superficies de pasto, empleo de riego por goteo para bajar el consumo de agua, uso de cubresuelos para evitar erosión, control de plagas con productos orgánicos, entre muchas otras cosas. Este es un jardín muy pequeño. A un costado tenemos otra sección conocida como jardín evolutivo, en el cual resalta la importancia de las plantas en la sobrevivencia y el desarrollo de la vida.
jardín evolutivo, vamos a empezar a estudiar la historia de la vida. Todo empezó cuando la Tierra era una masa incandescente. No había atmósfera, llovían meteoritos, pero poco a poco la superficie se enfrió y comenzó a acumular agua y una capa de gases. Los primeros organismos eran llamados unicelulares, ya que tenían una sola célula y vivían en el mar. Después, las cianobacterias fueron capaces de captar luz y dióxido de carbono, liberando oxígeno, que formó una capa de ozono protectora de los rayos ultravioleta. Después surgieron células con núcleo y después el grupo de algas verdes, que fue considerado el ancestro de las plantas terrestres. Esta piedra en forma de volcán nos representa cómo era la vida al inicio. Nos representa cómo el planeta era tan incandescente que tenía muchos procesos volcánicos, así como las erupciones. Y ahora nos dirigimos a la entrada del jardín para continuar con la historia. Después de las algas verdes, las primeras plantas que surgieron fueron las embriofitas, caracterizados por tener órganos reproductivos especializados. Son los ancestros de muchas plantas, como los musgos. Dominaron la tierra adaptándose a la sequía con una capa cerosa y empezaron a producir esporas que les facilitó la reproducción. Surgieron hace 450 millones de años. Las briófitas, que surgieron hace 470 millones de años, es el nombre que se le da para referirse a los musgos y a las plantas hepáticas. Son plantas no vasculares, es decir, no tienen raíces ni tejido vascular, sino que absorben el agua y nutrientes del aire a través de toda su superficie. La mayoría solo alcanza unos centímetros de altura. Como no necesitan raíces, pueden crecer en lugares que otras plantas no podrían, como en la superficie de rocas, muros, pavimento, etc. Como son plantas que no tienen flores, también se reproducen por esporas en lugar de semillas. Producen miles de millones de esporas y las dispersan usando el viento como vector. Se ha registrado que hay plantas cuyas esporas suelen llegar a otros países e incluso continentes. Hace 420 millones de años surgieron las primeras plantas polisporangiadas. Fueron nombradas así porque ya tenían varios esporangios, es decir, varias estructuras para su reproducción. Debido a la forma que tenían, condujo a la aparición de plantas vasculares, es decir, plantas que después tendrían raíces. Hace 383 millones de años, en las plantas ya se empezó a diferenciar sus partes, es decir, ya se empezaba a diferenciar el tallo, de la raíz, de las hojas. A estas plantas se les conoce como licofitas, las cuales son las plantas vasculares más antiguas, es decir, las plantas más antiguas en donde se puede diferenciar cada una de sus partes. Se caracterizan porque sus hojas son micrófilas, es decir, son hojas pequeñas sin ramificar. Después surgieron los helechos, que son plantas vasculares que no poseen todavía semilla. Su característica morfológica principal son sus sobresalientes hojas grandes. Este tipo de hoja ya es macrófilo, es decir, sus hojas ya están ramificadas. Otras plantas que surgieron fueron los licopodios, que son plantas vasculares que en sus hojas tienen una estructura llamada esporófilos, las cuales producen esporas. Muchas de estas plantas, helechos y algunas otras, llegaron a crecer hasta 30 metros, produciendo los primeros bosques. Y hace 312 millones de años surgieron las primeras plantas gimnospermas, que fueron las primeras que tuvieron semilla, y además no tienen flores. Y en esta parte acabamos el recorrido del jardín evolutivo. Sin embargo, más allá hay algunas plantas que fueron surgiendo después.
Este estanque yo no lo había visto, es la primera vez que lo veo. Esta era la planta a la que quería llegar. Son los angiospermas, que son las últimas plantas que surgieron hace 140 millones de años. Se caracterizan porque son plantas que ya tienen flores. La siguiente sección del jardín botánico se le conoce como Arboretum. En este espacio hay una gran cantidad de árboles. Sin embargo, mucha gente cree que nada más es un espacio de recreación para venir a relajarse, debido a que las plantas no están juntas. Pero no están juntas porque sea espacio de recreación, no. Están separadas porque cada uno de los árboles necesita espacio para crecer. Y aquí les voy a ir presentando algunos de los árboles. No les voy a presentar todos porque son muchísimos y nunca acabaríamos. El primer árbol que tenemos es el oyamel. Es una conífera de la familia de las pináceas. Crece hasta 60 metros de altura. Aquí tenemos uno de los más queridos por todos. Este es un pino de Navidad. Este árbol es romerillo. Es diferente a la planta. Llega a tener hasta 22 metros de altura, tiene un tronco cilíndrico y una corteza escamosa. El siguiente árbol es un encino. Llega a crecer hasta los 25 metros de altura y su tronco llega a tener hasta 1 metro con 50 centímetros de diámetro. Su corteza es áspera, gris, oscura y gruesa. Ahora nos dirigimos al piñón real. Es un árbol endémico del centro de México que llega a crecer hasta 15 metros de altura. Sus hojas tienen un color azuloso. Este árbol es jocote. Crece en zonas tropicales, desde México hasta Paraguay, y da un fruto conocido como yoyomo. El siguiente árbol es el fresno. Llega a tener una altura de 15 a 20 metros, su tronco es recto y cilíndrico y tiene estructura piramidal. Esto cuando crece de forma natural. El siguiente árbol es Picea mexicano. Tiene hojas persistentes, puede superar los 60 metros de altura, su tronco es recto y empinado, su corteza es relativamente lisa y grisácea, y las ramas están ordenadas por pisos. Ahora nos dirigimos a níspero. Es un árbol que produce frutos del mismo nombre. Estos frutos son muy parecidos a los tejocotes y son muy dulces. El siguiente árbol es un ahuehuete. Son árboles que alcanzan los miles de años de antigüedad. Pueden alcanzar alturas de hasta 40 metros y su tronco tiene diámetros de entre 2 y 14 metros. Las hojas están ordenadas en espiral y yacen en 2 filas horizontales. El pino blanco proviene de Canadá, es una especie arbórea de la familia de las pináceas. También es muy utilizado como árbol de Navidad.
Este árbol se llama táscate. Es corpulento, puede medir de 3 a 10 metros, con un diámetro de 20 a 50 centímetros. El enebro es un árbol de 1 o 2 metros de altura, de lento desarrollo, pero puede llegar a crecer hasta los 10 metros. Sus hojas tienen forma de aguja grande. El siguiente árbol es el que produce tejocote, que recibe el mismo nombre. Es esa pequeña fruta que casi nadie quiere, pero le da un sabor al ponche. Y enseguida tenemos otro pequeño estanque. Quería dejarles más tiempo el audio, pero no sé por qué ese día pasaron más aviones de lo habitual, por lo que se saturaba mucho el sonido y no se podía escuchar bien. Por esa razón hay muchas partes donde también quité el sonido. Y de este lado tenemos otro estanque. Al igual que en las otras secciones, todavía hay más árboles, pero si hubiéramos examinado todos, no nos hubiera dado tiempo. La siguiente sección del jardín botánico es la colección de orquídeas. Esta colección está dentro de un invernadero y es una muestra pequeña de las orquídeas de todo el país. Son plantas con flores que atraen visualmente por su diversidad de formas, tamaños, colores y aromas. Gracias a sus formas, pueden atraer polinizadores como abejas, mariposas, colibríes y moscas. Esta colección incluye alrededor de 105 especies. Aunque hay 548 especies nativas en México, se concentran principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Morelos, Puebla y San Luis Potosí. Su hoja tiene forma de sépalo, es decir, hoja que forma el cáliz de una flor. Sus hojas nacen en la base de su tallo y suele haber entre 2 y 6. Son plantas muy aromáticas que pueden cambiar su color dependiendo de la especie. Anteriormente, la orquídea era considerada una planta medicinal, que era utilizada para diferentes fines. Se decía que curaba la tos, la disentería, la mala digestión, el dolor de cabeza, así como desinflamación y malestar producido por fiebre. En realidad existen más de 25,000 especies silvestres. Y finalmente llegamos al invernadero Manuel Ruiz Oronoz, que contiene plantas tropicales. Fue inaugurado en 1966 en honor a un destacado botánico mexicano. Resguarda una colección diversa de plantas de los bosques tropicales húmedos de México. Incluye alrededor de 29 familias y 79 especies, entre las que destacan monsteras, matapalos, cícadas y orquídeas. Al entrar, se siente el ambiente como si estuvieran dentro de una jungla. Y bueno, aquí no voy a hablar mucho para que puedan escuchar a detalle las corrientes de agua, las cuales pueden ayudarlos a relajarse. Al entrar hay 2 puertas. Yo les sugiero que una vez que entraron a la primera puerta, la cierren completamente y después abran la segunda. Estas 2 puertas existen por varias razones. La primera de ellas es para que nos aclimatemos, es decir, para que nos empecemos a acostumbrar a la temperatura que haya dentro del invernadero. Y la segunda de ellas es porque el aire de adentro es más caliente que el aire de afuera. Con las 2 puertas evitamos que el aire externo entre al interior del invernadero.
y evitamos que ocasione un daño a las plantas. Manuel Ruiz Oronoz fue pionero en el estudio de microbiología, el estudio de microorganismos que no se ven a simple vista. También fue el primero en etnomicología. Este se dedica al estudio de los indígenas y su relación con los hongos. Bueno, ya voy a guardar silencio. Aquí tenemos una vista desde arriba de este invernadero.
Y esas escaleras que observamos ahí son para salir finalmente del invernadero. A la salida también hay 2 puertas. Y con esto concluimos la visita del jardín botánico. En este punto es donde termina el recorrido. Sin embargo, el camino continúa más allá. Eso se debe a que conecta con otros sitios, como por ejemplo el CCH Sur o la unidad de seminarios, en donde se realizan diversos eventos académicos, pero ya no tienen conexión con el jardín botánico. Entonces el jardín botánico como tal termina hasta este punto. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 9 a 17 horas y los sábados de 9 a 15 horas. Para llegar, basta con que lleguen a la estación Universidad de la línea 3 del metro y de ahí toman la ruta 4 del Pumabús y se bajan en el Instituto de Biología. Espero que les haya gustado este recorrido. Fue un poco resumido porque el jardín es más grande de lo que parece en este video. Y si lo visitan, lleven agua, porque como se habrán dado cuenta, hace mucho calor. Entonces esto sería todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video. Y antes de que se me olvide, si se dieron cuenta, en esta ocasión no puse subtítulos en el video. Esto es más que nada porque como las imágenes son de naturaleza, preferí que se mostraran lo más naturales posibles.